Ruédalo, Ismael. Vamos arriba. Atención, Milton. Mira con este video. Veamos esta formulita. Impuestos anuales. Monto semanal echado por 4 semanas, multiplicado por 12 meses, dividido entre 2 porque es aproximadamente un 50%. Resulta que el barril de petróleo que nosotros consumimos está ahora a 76 dólares sí. el barril, ¿no? ¿Verdad? El presidente Abinader dijo que si el petróleo bajaba de menos de 100 iba a bajar los combustibles. Eso no se ha hecho, ¿no? Se sigue el mismo precio para los No funciona la usuarios. fórmula y no sé. Quiere decir que tú eres dueño de la refinería y no lo sabes. Haz tu propia formulita, calcúlalo. Porque, bueno, no funcionó porque tú no puedes hacer política populista desde la oposición. El planteamiento que estoy haciendo aquí, los planteamientos que hace la Fuerza del Pueblo, es de manera responsable, con datos verificados, ¿no? Y nosotros no nos andamos inventando. Por la rama, ¿verdad? Por la rama. Con nosotros a Inocencio García, vamos a leer, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y además secretario de Asuntos Dominico-Haitianos del mismo partido. Bienvenido, Inocencio. Muchas gracias, don Pedro y don Luis. ¿Cómo te encuentras, Inocencio? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Preparado ya? Estamos bien en términos individuales y bien porque vamos a ganar las elecciones de 2024. Amén, amén. Vamos a analizar hoy vamos a analizar. contigo de la vista por la parte de la Fuerza del Pueblo del discurso de ayer de la rendición de cuentas de Luis Abinader. Teléfono, Ismael. Teléfono, Ismael. Mire, cuando yo tuve una primera entrevista en medio de la pandemia con don Miguel Guerrero, 2020, estamos hablando de 2020, y yo decía en ese momento que a este gobierno, que había asumido en el 2020, el 16 de agosto, había que darle no los 100 días, sino que había que darle más tiempo, qué sé yo, 6 meses. ¿Por qué? Porque en primer lugar ellos no sabían el estado que iban a gobernar. ¿Por qué? Porque ese estado no era el mismo estado que dejó el PRD ni que dejó el Partido Reformista, el doctor Joaquín Balaguer. Y bueno, se mostró y se ha mostrado en el transcurso ya de su ejercicio, porque el mismo José Ignacio Paliza, 2 meses después, declaró públicamente, sorprendido, que ellos no sabían que el Estado era tan grande. Lo que es una prueba de que realmente no estudiaron qué tipo de Estado iban a administrar, cuáles habían sido las transformaciones que ese Estado se había producido durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, que hubo un proceso de reforma y modernización del Estado desde 1996 y luego se retoma a partir del 2004. A partir del 2004 yo participé de manera directa en ese proceso de reforma en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y ellos no se dieron cuenta que iban a manejar un Estado mucho más complejo, mucho más moderno, con 14 leyes que fueron modificadas precisamente en ese proceso de reforma, donde, si ustedes se dan cuenta, en el primer gobierno, yo voy a entrar a analizar a partir de esta comparación, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández 96-2000, aparte de que hubo un proceso de modernización, ¿cuáles fueron las obras emblemáticas del sello de ese primer periodo de gobierno? Bueno, pues fueron los elevados y los túneles, ¿no? Es decir, un proceso de modernización del Gran Santo Domingo. Pero aparte las instituciones como pasaporte, donde se pide la cédula de identidad y electoral, es decir, el carnet de conductor, todo eso se convirtió, toda la licencia, todo eso se convirtió en áreas totalmente profesionalizadas y desaparecieron los buscones. En el periodo 2004-2008, ¿cuál fue el emblema, el sello de ese periodo de gobierno? Bueno, fue ¿cómo se llama? El Metro de Santo Domingo. Ese fue, aparte del proceso que siguió, el proceso de reforma y modernización del Estado,
Ahí se empezó el proceso de reforma de las 14 leyes, pero el sello de esa gran obra fue el metro, de ese periodo de gobierno. Y en el tercer periodo de gobierno, 2008-2012, la reforma constitucional, y yo le agregaría, en la cual yo inclusive también participé, que fue a través del Ministerio de Economía, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 1-2. Es decir, que estamos hablando de que en los 3 periodos de gobierno del presidente Leonel Fernández hubo obras que mostrar y hubo elementos simbólicos que mostrar en materia de modernización y desarrollo. Se puede decir que una cañada es una obra emblemática, Pero, Inocencio, aunque sea, bueno, ahí sea vamos. importante en materia medioambiental, pero tú no puedes comparar, ¿no?, a un gobierno que ha cogido ya, ha tomado más de 24,000 millones de dólares. Pero él dice que le rinde el dinero. El presidente dice, a nosotros sí nos rinde el Claro, dinero. tiene que rendirle el dinero porque ese dinero no se sabe en qué se está invirtiendo, ese gran endeudamiento. Estamos hablando de que el gobierno se ha endeudado en más de 1,000 millones de ¿Cuánto? pesos mensuales. Hello, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, es para decirle al caballero, al invitado, que en el 96-2000, ahí fue que entró Odebrecht. Entonces, con el metro, 2004 al 2008, ahí entró con el metro de Andino Peña. Buenas tardes. Hello, buenas tardes. Ah. Adelante. Sí, mire, yo quiero decirle a ese señor que este gobierno... Ya va, pero espérate, tiene pero espérate, ¿de dónde nos llama? De aquí de Sánchez para allá. ¿Y tu nombre, hijo? Sí, José López. Adelante, José. Mire, yo quiero decirle al señor que este gobierno, prácticamente lo que hay que decir que tiene 1 año y pico trabajando, porque todo el mundo sabe que aquí hubo una pandemia, que este gobierno llegó en medio de esa pandemia. Luego vino esa guerra de Ucrania y Rusia. Y este gobierno, oiga, cuando Luis Abinader termine sus 8 años de gobierno, que lo va a ¿Cómo? lograr, 8. cuando llegue a esos 8 años va a tener más obras hechas. Gracias. Hello, buenas tardes. Buenas tardes, caballerísimo. Felicitándolo por estar escuchando los programas que ustedes siempre tienen todos los días a esta misma hora. Gracias, hermano. A partir mío. de mañana a las 6 de la tarde, Mañana- caballero. Mañana a las 6. ¿Tu nombre? José Gómez, municipio de Santo Domingo Norte, para decirle a ustedes y a ese caballero que está ahí, Ajá. que diga él lo que diga y pase lo que pase con lo que vendió Leonel, lo que Leonel le hizo a esta República Dominicana. Jamás en la vida volverá a ser presidente en esta República. Gracias, gracias. Hello, buenas tardes. Bueno, Inocencio, Bueno, mira, una cosita. la Sí. primera, para que se la conteste alborotaste al público. Es un problema tener este Hello, programa, que la buenas llamada no tardes. deja hablar al invitado. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? De aquí de Herrera, Adelante. ¿Y su nombre? María García. Adelante, María, cuente. 4 años más y después hablamos. Ah, ok. Mira, Bueno, el gobierno tiene entonces la excusa de uno de los tiene, es que tiene 1 año y medio. Solamente. Solamente, y por eso hay que darle el beneficio, pues, para que... Sí, no, pero sobre este tema vamos a decir también un tema y vamos a decirle al director que nos ponga, por favor, una encuesta que Todavía hicimos no en sé, Twitter. espérate que yo estoy ramando ahorita. Ah, pues mándasela. Ok. Pero Porque entonces, ayer mientras estábamos viendo el discurso de Luis Abinader, tiramos una encuesta en Twitter que precisamente tenía que ver con algo que nosotros habíamos dicho la semana pasada, que habíamos tenido precisamente un coloquio con nuestros invitados sobre cuál era la obra icónica de Luis Abinader, y particularmente yo decía que era o bien el manejo de salud con la salida del COVID, Ahí que está ha sido ahí está premiada, la encuesta, Ismael, exacto, para que ha que la sido coloque. premiada por diferentes instituciones internacionales, y también la recuperación económica, que ha sido más rápida que por parte de otros países. Y ahí está la encuesta, Mira la encuesta. que precisamente pues lo que dice toda la audiencia del Canal del Sol, precisamente que el 44% dijo que la obra icónica de Luis Abinader ha sido la recuperación económica en esta crisis. Ahí que es bueno, Inocencio. No está ni el teleférico, que está muy bajito, tampoco el término de obras inacabadas, ni en segundo lugar estaba con un 20% la recuperación del COVID. En bandeja,
¿Qué En nos bandeja- puedes decir en ese sentido? Ajá, en Porque ha sido bandeja de- premiado por diferentes instituciones internacionales. Adelante. Miren, en octubre del 2019, ustedes saben que Chile, la población chilena, se levantó, ¿no? Y ya sabemos todo lo que ocurrió en Chile con ese movimiento social que no fue dirigido por ningún partido. Hubo un grafiti, pusieron los manifestantes que decían abajo el PIB, que no quiere decir que no merezcamos de que el PIB crezca, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Por ejemplo, el presidente anunció ayer el 4.9%, pero cuando tú vas al supermercado, ¿no? Cuando van nosotros, clase media, a los supermercados, y luego van fundamentalmente los pobres, que son el quintil número 1, 2 y el 3, que es clase media vulnerable, bueno, pues el presidente cometió el error ayer de hablar del pollo index. Ay, Eso es una cosa terrible, eso es una burla, porque resulta que cuando el presidente señala que con ese indicador, que ya se lo refutaron, indica que se puede adquirir con 21.662.50 pesos, se puede adquirir mucho más alimentos que en el 2011. Resulta que en el 2011 se podían adquirir el 88% de la canasta básica familiar y ahora solo se pueden adquirir el 41%, ¿no? Lo que quiere decir entonces que no basta con que tengamos, que siempre es bueno, en vez de crecimiento negativo o de crecimiento, que haya crecimiento positivo, pero tú no puedes englobar la economía y el avance de la economía solo en el indicador del Producto Interno Bruto, porque tú tienes que ir al tema de la inflación. Y cuando vamos a la inflación, que el año pasado fue de un 7,83%, estamos hablando entonces de que el 70% de ese 7,83% es de los alimentos, ¿no? De las bebidas no alcohólicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que para el público en general, para el público que consume, por ejemplo, como puede ser un PRMista, ¿no? ¿Verdad? Fanático del gobierno, pero cuando el pobre va a un colmado y te encuentra un plátano a 40 y a 45 pesos, cuando va a comprar el pollo, cuando va a comprar la harina, cuando va a comprar el aceite, un aguacate que cuesta 100 pesos, la cebolla ni se diga. Es decir, que es muy bueno que crezca la economía, pero sin embargo, yo no diría que en medio de esta inflación que el gobierno no ha podido controlar, yo no diría que ese sería el buque insignia del gobierno del crecimiento de la economía, porque debajo, la gran masa del pueblo dominicano está, déjenme decirle, ya saltando comidas. ay. Está saltando Stop. comida. Hello, buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Desde Nagua, Desde Nagua, su nombre. Mario García Hernández. Adelante, Mario. Mira, es para explicarle al señor caballero. Mario García Hernández. Para explicarle al señor, que parece que él es de los doloridos, de la gente de Lionel, que fue de lo que salió Jaco también, oye, con el dinero del pueblo, y ahora está reclamando. Pero Bájale volumen al televisor. Hello, buenas tardes. Sí, yo soy comerciante, ¿verdad? Yo quiero decirle al señor que en el 2011, Ajá, un plátano se llegó a vender a 75 pesos en la zona colonial. ajá. Y que en estos momentos, en el gobierno de Luis Abinader, nunca un plátano ha llegado a 40. Eso es mentira de él. Si él quiere plátano a 20 pesos Ajá. para honero, que venga a mi colmado. ¿Y dónde está tu colmado? Yo el otro día yo le di la dirección. Él te iba a decir el mismo. Esquina San Antonio. Si él quiere plátano, los millares que él quiera, pero oiga eso, Ajá. Leonel Fernández criticó en Ajá. el 2004, usted recuerda que a Hipólito le tocó la guerra del Golfo también. En el 2004 una libra de arroz la dejó Hipólito costando 5 pesos, y Leonel la entregó a 25 pesos. Gracias, gracias. Hello, vamos a dar la chance a otra persona. Adelante. Ok.
Ajá. Sí, señor, para seguirle comentando con Ajá. el señor que está hablando, Ujú. que son de la gente que ellos piensan que se van a mover a montar para recoger los cuartos del pueblo. ¿Cómo? Y hacen lo que ellos quieran, ¿Cómo? que tener lo que ellos quieran y hablen mentiras lo que están hablando, porque yo no he vendido el país entero. Oye, Aquí en Agua, gracias. Vamos Hello, a buenas despertar tardes. a los Sí. a lo de la Sí, FUCU. y el ajo llegó a costar Oye, 300 pesos la libra. gracias. Buenas Vamos a darle una pausa. Vamos a descolgarlo porque si no, Inocencio no. Defiéndete, Inocencio. Bueno, miren, una de las cosas que señala el gobierno es, y particularmente el presidente Abinader, que le atribuye el impacto de la crisis de Ucrania. Resulta que el barril de petróleo que nosotros consumimos está ahora a 76 dólares sí. el barril, ¿no? ¿Verdad? Ujú. El presidente Abinader dijo que si el petróleo bajaba de menos de 100, iba a bajar los combustibles. Eso no se ha hecho, ¿no? Se sigue el mismo precio para los No funcionó la usuarios. fórmula, Inocencio. No funcionó No, la fórmula del De ministro de ¿Por qué no Industria. funciona esa fórmula? Bueno, ¿Tú eres porque economista? no funcionó porque tú no puedes hacer política populista desde la oposición. Los planteamientos que estoy haciendo aquí, los planteamientos que hace la Fuerza del Pueblo, es de manera responsable, con datos verificados, ¿no? Y nosotros no nos andamos inventando. Por la rama, ¿verdad? Por la rama. Hello, buenas tardes. Sí, bueno, güey. Ok. Ajá. Se mete un ruido, una vaina, una música y me quita el sonido. Sí, rapidito. Ajá, en un minutico. Diga, adelante. Adelante. Sí, señor. Es para explicarle a ese señor, mire, yo Ajá. soy un señor, yo soy Mario García Hernández, Ajá. tengo 84 años, Oye. activo en la política. Cuando él nació ya yo era político. Ajá. Así es que ellos lo que le va es, ellos fue en gobierno porque Balaguer los puso, fue Balaguer que los puso y acabaron con el país. Ah, pues usted va a la guerrita. ¿Eh? Usted va a la guerrita. Sí, señor, Ah. yo soy político Ah. desde 61. Y ahora milita con el PRM entonces. Estoy con el PRM porque quieren meter, o estamos pidiendo que nos metan todos esos ladrones a la cárcel. Toda esa gente de Lionel que acabaron con el país, eso no lo dicen ellos. ¿Por qué no lo dicen? Que vendieron el país por todas partes. Aquí todas son... Pero ya están los hermanos de Danilo ya están ready. Pagán ya está ready. Se puede decir que parte del compromiso ya está hecho. Hello, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, adelante. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Buenas tardes. De aquí de los Mameyes. Adelante, los mameyes. Su nombre. Yo me llamo Olga. Hola, Estoy Olga. llamando. Ajá, dígame, Olga. ¿Cuál es yo quiero que usted me diga a mí cuál es la base de que una persona que esté buscando sindicatura del Ajá. distrito de Santo Domingo como Romero Confesor, que le ofreció una nevera a una pobre vieja que está en una cama enferma. Y cada vez que lo llama, le dice, sí, yo voy para allá. Ah, pero es que son políticos fascinerosos, burlándose del pueblo. Ya vamos a atender eso. O sea, adelante, buenas tardes. Sí, señor. Ajá. Complete la idea, pues, para que Inocencio le responda. Ok. Él nos dice que Lionel vendió todo el país y ellos se lo cogieron los cuartos, todo. Aquí en Agua mandan a hacer un malecón y empezaron a hacer la muralla y se cogieron los cuartos y se desapareció todo los inventos del malecón. Ahora se está haciendo de nuevo porque el gobierno está haciéndolo. Porque no están robando los cuartos. Gracias. Hello, buenas tardes. Bueno, déjenos atender al Sí. invitado. Hello, buenas tardes. Adelante. Adelante. Bájale el volumen al televisor. Bájale el volumen al televisor. Aló, adelante. No, yo estoy bien. El mío está bajito. Ok, adelante. Mire, yo vivo en Buenavista de Villamella. Adelante. Y ahora mismo usted llama a cualquier número de un colmado aquí en Buenavista y un plato no cuesta 25 pesos y 28. Ok,
gracias. Vamos a tener al sí, invitado sí, porque... sí, mira, sacamos cablecito para que Inocencio, porque alborotó al pueblo Inocencio. Adelante, Inocencio. O sea, pero yo creo que esa matriz de opinión y esa matriz que la oposición o el que quiera hacer el frente a Leonel Fernández siempre saca esas banderas. Ahora, digo yo, ¿cómo hacen ustedes para hacer ese desmontaje con números o con argumentos en esta campaña tan agresiva que viene? Y algo muy importante, y discúlpame, nosotros lo que estamos viendo es, de todas las llamadas que tenemos de nuestra audiencia, es o anti Luis Abinader o anti Leonel. Abel Martínez no existe. No existe. Bueno, porque es que no hay una tercera opción. Solamente son dos opciones que no ya no hay una tercera opción. No. El PLD no existe ya. No existe. Existe y tenemos respeto por el PLD, pero bueno, no se puede hacer una comparación de un liderazgo como el de Leonel Fernández, ¿no? Con todo respeto a Abel Martínez, no se pueden comparar esos dos liderazgos, ¿no? Y déjenme decirle, el hecho de que solamente tengamos menos de 3 años y ya estemos posicionados, ya como no solamente como el liderazgo de Leonel Fernández, que según la última encuesta del CES, 38.2 Leonel Fernández y 38.8 el presidente Luis Abinader, que es un empate técnico, ¿no? Y el presidente Fernández, que no habla por hablar, solamente habla cuando tiene el dato, ya dice que en el almuerzo del Grupo Corripio, que 3 encuestas precisamente dan en el empate técnico. Pero eso lo han venido diciendo varias encuestas desde el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nosotros desmontamos eso? Bueno, lo desmontamos con argumentos y con datos, ¿no? Yo estoy aquí dando datos, yo no estoy aquí ofendiendo a nadie, ¿no? Yo estoy diciendo que este gobierno ha endeudado al país en más de 24.000 millones de dólares y tú no ves una obra emblemática. No se puede hablar del crecimiento de la economía porque, bueno, si el país está creciendo desde el año 1962 hacia acá en un promedio de 5% crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, que el crecimiento no es un factor que se pueda tomar como... La bandera de ellos, que también en ese mismo orden de idea, es los 8 millones de turistas que han entrado al país y toda esa diatriba. Lo que pasa es que cuando se producen, eso está registrado en la historia y está estudiado. Cuando se producen eventos, por ejemplo, como la peste y la denominada gripe española de primera mitad del siglo XX, ¿qué es lo que hay un encierro? ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente, en términos psicológicos, quiere salir. Bueno, pues lo que ha ocurrido es eso. Pero ¿por qué además ha ocurrido eso? Porque Estados Unidos sacó para el apoyo a las familias y a la economía 3 trillones de dólares, ¿no? Y esos 3 trillones de dólares, ¿por qué crecieron las remesas? Porque la gente estaba recibiendo dólares y no estaba gastando porque estaba encerrado, ¿no? Bueno, pues luego que se abre la apertura, viene la avalancha. El gobierno además no hemos dicho que no se haya recuperado el sector turístico, pero el gobierno también computa los 1.3 millones de ciudadanos dominicanos que vienen a visitar a su familia, que no se instalan en hoteles, se instalan en sus casas. Eso nos lo comentó otro invitado la semana pasada y la verdad es que me sorprendió esa cifra. Yo no sabía que esa cifra la contabilizaba el gobierno como turista. Sí, la están contabilizando. Buen dato. La están contabilizando y además decir en general que a nosotros como Fuerza del Pueblo nos llamó mucho la atención de cómo, si todos los gobiernos dedican recursos a la publicidad, ¿no? Pero una cosa es que tú dediques dinero a la publicidad y otra cosa es que tú tengas como norte el hablar mentiras y maquillar las cifras. Wow. ¿No? Porque, por ejemplo, el presidente habló de crecimiento del empleo y sin embargo estamos hablando que cifras del Banco Central que
para el 2022 todavía faltaban recuperar 83.000 empleos 83 con respecto al 2019, y lo que ha habido es un decrecimiento de 2,7% en materia de empleo. Es decir, y son cifras del Banco Central, ¿no? Entonces, lo que estamos ante la presencia de un gobierno que está manipulando inclusive. ¿Le mintió el país? Sí, le mintió el país, porque por ejemplo, la avenida hípica, el gobierno la inaugura con 1.9 kilómetros, que solo es un 16% del total, ¿no? Es un engaño, ¿no? El malecón de Cabrera estaba hecho en los gobiernos anteriores, él lo pone como que está hecho de este gobierno. Y en el sector salud. Bueno, en ese sentido, Luis Abinader reconoció que él lo que está es terminando obras y no le importa quién las inició. Dice. Bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo ahí? Lo que está diciendo es que no tiene una obra propia, emblemática, sino que, lógicamente, yo estoy de acuerdo siempre que haya continuidad del Estado, ¿no? Pero ¿qué él admite ahí? El presidente Luis Abinader está admitiendo efectivamente que él está terminando obra de otros gobiernos, que no es una obra emblemática o obras emblemáticas propias. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con un sondeo de eso que hacen de manera pública los periodistas, las televisoras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Que todos los estudiantes, cuando le preguntaron sobre las expectativas del discurso que el presidente que pronunció ayer, el 27 de febrero, bueno, pues los estudiantes en su totalidad dijeron que no tenían ninguna expectativa porque el presidente iba a repetir lo que ya ha repetido, por ejemplo, años atrás. Por ejemplo, el Pacto de Nación con respecto a la crisis haitiana. Ahí donde quería entrar. Y vamos a volver a conectar los teléfonos, a ver cómo sale Inocencio de Yo este antes rabo. de pasar al tema haitiano, que es muy interesante, me gustaría hacerte una pregunta. Tú sabes que Leonel Fernández habla bastante de la economía digital, habla bastante de las criptomonedas. Tú que eres un gran conocedor de la economía y manejas muy bien los números, ¿eres partidario de la economía digital? Bueno, es que más o menos como está haciendo Nayib Bukele. Pero es que no, eso son dos cosas distintas. La criptomoneda hay que tenerle porque eso no tiene todavía. Sí, pero Leonel Fernández está a favor de las criptomonedas. Bueno, no, lo que se está estudiando no es que está a favor. No, aclara eso. No, se está estudiando al país. Se está estudiando como parte de un fenómeno monetario, ¿no? Pero eso no significa que se vaya a adoptar una modalidad monetaria de esa naturaleza, porque todavía eso no tiene seguridad y no tiene legislación internacional. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, la economía digital es otra cosa. Bueno, ya sabemos que eso hay que incorporarlo como parte de los componentes del crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto, de la economía digital. Es decir, que separemos las dos cosas, separemos temas de criptomoneda, que son cosas totalmente diferentes, y economía digital. Ok. Ahora sí, Ismael, me vas a rodar el video nada más un minutito para conectar la línea. Me vas a rodar el video un minuto para que Inocencio diga si esto es verdad o mentira. Ruédalo, Ismael, por favor. Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta firmeza en nuestra política migratoria, en consonancia con los derechos humanos, pero sin titubeos a la hora de su aplicación. En este pasado año se ejecutaron 171.000 deportaciones frente a las 85.000 realizadas en el 2021, lo que supone un incremento del 102%. En el 2019 las deportaciones fueron 67.400 y, para poner un dato en perspectiva, en el 2011 de 8.600. En bandeja de plata, Inocencio. Bueno, yo no voy a abundar mucho, solamente voy a decir que en noviembre del 2021 el señor presidente de la República convocó a 30 partidos políticos, ¿no?
precisamente para un pacto de nación, ¿no? Estuvimos ahí, entendíamos que el presidente de la República en noviembre del 2021 nos estaba convocando a los partidos políticos, las agrupaciones y los movimientos, precisamente para realizar un consenso en torno a la crisis haitiana, y efectivamente ahí se produjo en esas reuniones de Palacio un verdadero entusiasmo, y además se acogió con sinceridad la propuesta que el señor presidente de la República estaba haciendo en ese momento, de llegar a un acuerdo, de echar hacia un lado los temas partidarios y nosotros como dominicanos unificar el criterio para llegar a un verdadero pacto nacional. ¿Qué se produjo? Bueno, solamente se produjo un comunicado en enero, el 17 de enero del 2022, y luego a partir de ese comunicado el gobierno abandonó esa política, ¿no? Y resulta que el presidente de nuevo, como ha hecho con las otras promesas, de nuevo llama a un pacto nacional. Eso por un lado. Pero por el otro lado, ¿cómo tú hablas de soberanía cuando tú le estás entregando 840,000 metros cuadrados a Haití, violando la Constitución de la República, que en su artículo 9, 10 y 67, en el 9 habla de todo el tema de que el territorio nacional es inalienable. El artículo 10 habla del régimen de frontera, y el 67 habla precisamente, dispone todo lo que tiene que ver con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Y sin embargo, ya inclusive el propio Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha reconocido que ha habido un daño irreparable al área, a la reserva de la laguna de Saladilla, donde precisamente ya ha sido destruida porque se le ha pasado el muro por encima, y una parte de ese manglar ha quedado de parte del lado haitiano. Entonces, ¿cómo tú hablas de soberanía cuando tú estás regalando, en violación a la Constitución de la República, señalan unos 600,000 y otros señalan 840,000 metros cuadrados, lo que pondría en términos de la historia nacional al presidente Luis Abinader en el cuadro de los presidentes que han cedido territorio a Haití, como son Horacio Vázquez y el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero luego, ¿cómo puedes hablar de soberanía nacional cuando tú has sometido de manera subrepticia el 12 de diciembre del año pasado un proyecto integral de trata, explotación y tráfico ilícito de migrantes, donde la República Dominicana se comprometería a no devolver a ninguna persona que entre a territorio nacional desde Haití, fundamentalmente? Una cosa realmente increíble, una cosa abominable, por el hecho de que no se le puede reputar al gobierno que es ignorante de que el Estado haitiano ha colapsado y que no controla ese Estado que ya colapsó, no controla ese territorio. En consecuencia, adoptar un proyecto que todavía el gobierno insiste que lo va a reintroducir, donde inclusive al pueblo dominicano, a las empresas y el gobierno crearían un impuesto para dar salud, educación, seguridad social, y también esas personas que fuesen acogidas en el marco de ese proyecto antinacional, entonces tendrían la posibilidad de traer su familia. Es decir, esa forma histriónica, teatral, que ustedes vieron ahí, en esa última parte del discurso de casi 3 horas del gobierno, de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, es precisamente porque ya el presidente de la República sabe
que la sociedad dominicana toda ya sabe que hay fines ocultos en la política de su gobierno con respecto a las relaciones dominico-haitianas. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué oculta el gobierno y qué oculta el canciller de la República con ese proyecto antinacional? Sin miedo lo dijo. Ay. Despídase entonces del pueblo dominicano. Bueno, al pueblo dominicano lo que le decimos es que sin ningún tipo de manifestación partidaria, sino de manifestación patriótica, que mire bien qué liderazgos o cuál es el liderazgo que, independientemente de las crisis, porque se habla de la crisis, y sin embargo el presidente, en el segundo gobierno del presidente Leonel Fernández de 2008, se produjo la crisis financiera mundial, y ese gobierno del presidente Fernández no puso como pretexto esa crisis financiera mundial, ni tampoco puso como pretexto que el barril de petróleo estuvo a $147 el barril, y sin embargo ese gobierno del presidente Fernández salió a camino y puso en ejecución, que es lo primero,